Estimados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos de nuevo a esta conexión del estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando de Lucas capítulo 6. Ya hay videos de Lucas 1, 2, 3, 4 y 5. Hoy empezamos con Lucas 6, pero quiero hablarles particularmente de un pasaje, una sección de este capítulo. Una pequeña sección de este capítulo que es muy largo. Hicimos un estudio en la célula en casa y nos llevó 2 horas estudiar el capítulo completo. Y no fue un estudio muy profundo, fue un estudio muy por encimita, muy a vuelo de pájaro, como decimos nosotros. Hoy nos vamos a dedicar un poquitico nada más a una pequeña sección de Lucas 6. Me refiero al versículo 37 y 38. Y voy a leer. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ok, en primer lugar, quiero aclarar que este pasaje no dice que no juzguemos. Eso es algo que hay que tener en cuenta. He escuchado muchas veces, la Biblia dice que no juzgues a nadie. Hermano, no saquemos de contexto esto. Leo claramente, no juzguéis y no seréis juzgados. Bueno, pero ahí lo dice, pero sigan leyendo. Después dice, no condenéis y no seréis condenados, perdona y se os perdonarán, dad y se os dará, y al final dice, y con la vara que midas serás medido, o con la medida con que medís, a ti te van a medir también. Cuando se refiere a no juzguéis para que no sean juzgados, es un ejemplo y una explicación para entender, con la medida que medís serás medido. Y quiero decir algo, la Biblia no se contradice. Hay otro pasaje que sí dice que juzguemos. Entonces, ¿a qué le hago caso? Busquemos el Evangelio de Juan capítulo 7, 24. Juan 7, 24 nos dice que juzguemos, pero con juicio justo. Y dice así textualmente, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Entonces, ¿debemos juzgar o no? Si nosotros leemos Juan, dice que no juzguemos según las apariencias. No dice que no juzguemos, sino que no usemos las apariencias para emitir un juicio, sino que el criterio para emitir el juicio sea justicia. Juzgar con juicio justo, es lo que dice ahí. Pero Lucas está diciendo, no juzguéis. Entonces, ¿se contradice la Biblia? No. El no juzguéis, no lo aísles. Dice, para que no seas juzgado. Después dice, no condenéis para que no seas condenado. Y bueno, es lógico pensar que no podemos condenar a nadie porque solamente Dios emite el juicio de la condenación. ¿Por qué entonces aquí Jesucristo dice, no juzguéis? Mi hermano, no saque un pasaje de la Biblia y lo lea solo, léalo completo. No juzguéis para que no seas juzgado y no condenéis para que no seas condenado, cuando ninguna de las dos tiene lógica por sí sola. No tiene lógica condenar porque solamente Dios puede emitir un juicio para condenar, pero Jesucristo nos dice, no condenes, ¿acaso lo podemos hacer? Está diciendo una explicación para que entiendas que la misma manera en la que tú tratas a los demás, de esa misma manera serás tratado tú. Al principio lo dice en negativo. Dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Y después dice, no condenéis para que no seas condenado. Pone 2 cosas en negativo, que no hagamos eso, para que entonces no nos hagan eso con nosotros también.
Ahora, después viene una tercera parte que dice, perdonad para que seréis perdonados. Mis hermanos, nuestro perdón de pecados viene porque Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Nosotros no merecemos perdón, aunque perdonemos a todo el mundo. El perdón de nuestros pecados no viene dictaminado en que nosotros perdonamos a otros. Porque si no, qué bien, qué fácil. Los bandidos, los malandros, los delincuentes, salen, asesinan, y todo aquel que lo haya insultado a él lo perdona y está en paz con él, entonces su asesinato será perdonado. Mis hermanos, recuerden esto. El perdón de nuestros pecados lo dio Jesucristo en la cruz. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser perdonados. Jesucristo pagó por nosotros. Ahora aquí dice perdona para que seas perdonado. Insisto, es una explicación para entender con la medida con la que medís, serás medido. Ahora después dice, dad y se os dará. Y cuando dice se os dará, da una descripción abundante, remecida, bien apretada, va a ser densa, consistente. En otras versiones de la Biblia dice, dad y Dios os dará. Algunos dicen que si nosotros damos, entonces a nosotros nos van a dar. Hermanos, esa ley de karma o de boomerang o de cosas de esas que todo lo que aquí haces se te devuelve, no es muy bíblica que digamos. Aquí lo que está diciendo, con la vara con la que medís, serás medido. Hermano, da esa cuarta explicación, dad y se os dará. Y al final cierra diciendo, con la medida con la que medís, serás medido. Las cuatro explicaciones anteriores llegan a una sola conclusión. La primera, no juzgues para que no seas juzgado, no condenes para que no seas condenado en la segunda. La tercera, perdonad para que seas perdonado. Y la cuarta, dad y se os dará. Todo esto de por sí solo no tiene sentido. Incluso podría llegar a ser anti-principios bíblicos, pero no está solo. Este pasaje concluye con la medida con la que medís, serás medido. Mi hermano, trata a los demás como tú quieres ser tratado. Estás emitiéndole juicios a otros que no quieres que te emitan a ti el mismo juicio. Estás condenando a otros como si lo pudieras hacer, como si tú tuvieras el poder de condenar a otros. Pero sabes que te pueden condenar a ti con el mismo criterio. ¿Has perdonado a los que te han hecho daño? ¿O no los has perdonado, pero estás esperando el perdón? ¿Das alegremente? ¿O no das nada y esperas que Dios te dé? Hermano, recuerda, con la medida con la que mides a otros, con esa misma medida, tú serás medido. Que te quede aquí de por vida. Dios te bendiga, mi hermano.